Hola, ¿qué tal? El día de hoy les voy a hablar sobre un tema que es el derecho internacional público, así como entender el concepto y en qué consiste este derecho internacional. También veremos las fuentes que aluden este derecho y los tipos de tratados internacionales que existen en el derecho internacional público. Bueno, comencemos a entender primeramente lo que es el derecho internacional público. El derecho internacional público es un conjunto de normas jurídicas y principios, las cuales están destinadas a regular las relaciones externas entre estados y otras entidades internacionales. Bueno, para que podamos entender de una manera más sencilla de lo que es el derecho internacional público, lo vamos a entender como una rama del derecho público exterior, la cual va a estudiar el comportamiento de los estados, así como de sujetos internacionales. Bueno, también va a analizar las competencias mutuas entre estados y así como sus relaciones que existen entre ellas. Bueno, esto se va a hacer a través de valores y normas, las cuales van a nacer de las fuentes que aluden a este derecho internacional público. Esto con una finalidad que es la integración entre estados, así como la cooperación mutua entre ellos. Bueno, para terminar de comprender y saber de qué trata el derecho internacional público, tenemos una finalidad la cual es esencial de este derecho internacional, la cual es asegurar la paz y seguridad entre estados internacionales, esto fungiendo como un modelador del orden social internacional, al crear normas jurídicas mediante las fuentes del derecho internacional. Para lograr esta finalidad y poder contribuir al progreso moral y material de los sujetos, es esencial que el derecho internacional público acude sus reglas a la realidad social. Bueno, pasando a otro punto, tenemos lo que son las fuentes del derecho internacional público. Para iniciar tenemos tres, las cuales son fuentes históricas, fuentes reales y lo que son las fuentes formales, que a continuación les vamos a explicar. Bueno, comenzaremos con la primera fuente, la cual es la fuente histórica. Bueno, para entenderlo, se entiende como aquellos textos jurídicos que tuvieron vigencia en el pasado. Esto para contribuir a las nuevas normas, las cuales se encuentran hoy vigentes. Bueno, tenemos la segunda fuente, las cuales son las fuentes reales. Bueno, estas son las situaciones sociológicas, tanto culturales, económicas y religiosas, las cuales se deben de analizar para la creación de nuevas normas jurídicas. Tenemos la tercera fuente, la cuales son las fuentes formales. Bueno, esto no es más que los actos que hacen y concluyen la creación de nuevas normas jurídicas. Tras las tres clasificaciones anteriores de las fuentes del derecho público internacional, tenemos tres, las cuales son específicas. Hablando de estas fuentes formales, son los tratados internacionales, la segunda, costumbres internacionales, y una tercera que son los principios generales del derecho, las cuales a continuación les vamos a explicar. Bueno, comenzamos con la primera fuente del derecho internacional público, de una manera más específica, que son los tratados internacionales. Bueno, esto es una celebración y un acuerdo entre estados, las cuales se comparten asuntos culturales como de cooperación mutua y relaciones internacionales. Bueno, esto es un aspecto fundamental del derecho internacional, ya que esto garantiza el cumplimiento de las normas y acuerdos entre estados. Tenemos un segundo punto, la cual es la costumbre internacional. Bueno, estos son aquellos actos las cuales se van desarrollando sin tener la convicción
de que tienen que ser obligatorios, como lo alude el derecho internacional público. Bueno, para concluir con estas tres fuentes del derecho internacional público, tenemos la tercera y última, la cual son los principios del derecho internacional público. Bueno, esto hace referencia a todos aquellos conceptos jurídicos que conocemos y las cuales sientan las bases para la creación de nuevas normas y leyes jurídicas. Para concluir sobre el derecho internacional público, tenemos lo que son los tipos de tratados. Bueno, estos se dividen en varios aspectos, según la materia. Bueno, pueden ser como tratados comerciales, otros podrían ser aspectos políticos, de paz, extradición, fiscales, sociales, económicos y de aspectos sobre todo de amistad mutua entre estados, así como intercambio cultural, humanitarios y sobre todo sobre derechos humanos y obligaciones. Y sobre los tratados de obligaciones tenemos aquellos tratados de ley y tratados contrato. Estos primeros, es decir, tratados de ley, establecen aquellas normas de aplicación general que jurídicamente se encuentran en un pedestal superior a lo que son las leyes internas de los países firmantes. Y los segundos, los cuales son los tratados contrato, suponen un intercambio de prestaciones entre partes contratantes. Esta distinción está bastante superada para ambas particularidades, las cuales se funden por una índole de los sujetos participantes, las cuales distinguimos entre estados y organizaciones internacionales. Otro aspecto es por su duración, las cuales se diferencian entre tratados de duración determinada y tratados de duración indeterminada. También según la posibilidad de hacerse en parte de su negociación. Bueno, tenemos tratados abiertos y tratados cerrados. Estos tratados cerrados no admiten nuevos miembros, por lo que su admisión implica la celebración de un nuevo tratado. Y bueno, para concluir, podemos encontrar tratados concluidos de forma solemne y tratados concluidos de forma simplificada, que luego son enviados al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo para su opinión y aceptación. Así entonces, las naciones intercambian ideas y objetivos comunes de intereses para ambos.